Los autores que valen tienen sus libros publicados con Penguin, Planeta o cualquier editorial de las tradicionales de toda la vida, mientras que los autores que no valen tienen que pagar por publicar sus libros. Si tú también has escuchado esto y peor aún te lo has creído, tienes que ver este vídeo. Porque si has pensado en publicar tu libro alguna vez, tienes que saber cuáles son las opciones que tienes en tu camino. Porque entre este y este libro no tendría que haber ninguna diferencia si lo haces bien. Y yo vengo a contarte todo lo que necesitas saber para poder tomar una decisión. Porque aquí donde me ves he publicado de todas las maneras habidas y por haber. He coeditado con una editorial, he sacado un libro mediante Amazon, he sacado un crowdfunding y he publicado de manera tradicional con Penguin Random House. Y además, por el camino también intentaron estafarme con alguna editorial piratilla, pero eso hablaremos más adelante. Pero ahora hemos venido a lo que hemos venido, y lo principal es hablar de lo que todo el mundo conoce, la edición tradicional. La gran mayoría de personas que quieren publicar sueñan con que una editorial aparezca sobre un caballo y le ofrezca un contrato de ensueño. Pero la realidad es que el mundo editorial ya no funciona igual que hace 30, 40, 50 años y por decirte no funcionan igual que hace 10. Así que si quieres publicar con una editorial tradicional, esto es todo lo que tienes que tener en cuenta. Los tiempos de espera son lentísimos. Y esto es importante si quieres publicar con una editorial tradicional. Vas a tener que trabajar tu paciencia sí o sí, porque los tiempos de espera son muy diversos. Para empezar, desde que tú mandas el libro a la editorial para que te lo califiquen, para ver si te lo publican o no, pueden pasar entre 6 meses, 1 año e incluso año y medio o 2 años. Y si te dan una respuesta positiva, es muy posible que tarden otros 18 meses, 24 meses en publicarte la obra de manera definitiva. Es más, en los contratos de edición puedes ver que la editorial te pone una cláusula que dice que el editor se compromete a poner en movimiento o en publicación el libro durante los próximos 18 meses desde la firma del contrato. Pero es verdad que a veces esto se puede también cambiar y aumentar el número de meses. Y es un poco contrapunto con esto, pero también es importante que sepas que el proceso de publicación es muy rápido. Y es que una vez la rueda se pone en marcha, tanto los editores como los correctores como los maquetadores suelen tener muy poco tiempo para trabajar en ese libro. Esto se debe a que las editoriales hoy en día publican muchos libros en muy poco tiempo y tienen el tiempo justo que tienen para cada uno de los libros. Por supuesto, aquí estoy generalizando. Quiero decir, cuanto más pequeña sea la editorial tradicional en la que te quieras enfocar, más tiempo pueden dedicarle a tu libro. Para que te hagas una idea, Casi Cracks 1 lo tuve que escribir en un mes. Al mes siguiente estaba trabajando ya la ilustradora en las ilustraciones, para después que pasara la correctora corriendo, para después pasarlo a maquetación, para luego volver a mí para ver los cambios que teníamos que hacer y así, hasta que en julio del año siguiente se publicó. Y puede parecer que de noviembre a julio, que es el tiempo que tardó en escribirse, maquetarse, corregirse y todo, es mucho tiempo, pero créeme, para lo que conlleva un libro es muy poco tiempo. Otro punto que tienes que saber es que tienes a un equipo contigo, y este creo que es el mayor punto que tiene en general el tema de publicación tradicional, porque cuentas con un equipo experto tanto de edición, de corrección, de marketing, etcétera, etcétera. Sobre todo la parte más importante y la que más puedes aprender es la de la parte del editor. Si te toca un buen editor que de verdad trabaja en tu obra, que te ayuda a mejorarlo, puedes ganar muchísimo ahí. Pero claro, no es todo lo que reluce. Y es que el marketing es bastante deficiente. A pesar de que sobre todo las grandes editoriales tienen equipos expertos en marketing dedicándose a eso, son tantas la cantidad de libros que salen que no les pueden dedicar a todos el mismo tiempo y esfuerzo en cuestiones de marketing. Y además se suma el hecho de que hemos mal acostumbrado un poco a las editoriales y están acostumbradas a que el autor se encargue de gran parte de la promoción. Por lo que el equipo de marketing de una editorial grande como muchos se encargará de mandar ejemplares a influencers del mundo o no, que puedan interesarles el libro para darles un poco de promoción. Puede que incluso manden alguna nota de prensa y si tienen una gran apuesta seguramente te consigan alguna que otra entrevista en podcast o en medios de comunicación tradicionales. Otra cuestión importante que debes tener en cuenta, que esto es crucial para que no te la metan doblada, es que la edición tradicional es gratuita. Y si te dicen lo contrario, huye. Si te quieren cobrar por publicarte, no es una editorial tradicional, sino que es una editorial fraude. Pero de esas hablaremos al final del vídeo porque te quiero dar unos cuantos tips. Y es que la editorial en este caso está haciendo una inversión en tu libro, está apostando por él, está diciendo, vale, dámelo todo que vamos a sacar este libro para arrasar. No te tendría que cobrar nada porque ya sabe que está haciendo una inversión, ya sabe que está corriendo el riesgo y que puede ser tanto un éxito como un fracaso. Eso entra dentro del pack. Y por ello en ningún caso deberían cobrarte por la publicación.
Fin. Y por último, algo que creo que es importante que sepas es que te suelen gestionar ferias, presentaciones y eventos, pero no tantos como lo hacían antes. Y es que en aquella era, cuando yo publiqué mi primer libro con editorial tradicional, la editorial podía pagarte tanto el traslado como el alojamiento de los lugares a los que tuvieras que ir a hacer firmas, presentaciones o incluso eventos. Pero desde hace unos años, como mucho, te pagan el traslado hasta la feria de turno, que normalmente es la Feria del Libro de Madrid, y es obvio porque es en la que más libros puedes vender, y ya está. Y a veces ni eso, porque lo que resulta es que están reservando toda esa feria, ese momento clave, para las últimas novedades. Y para que te hagas una idea, Casi Cracks 3 salió en abril de 2023 o 2024. No tengo ni idea ya de cuándo salió, perdón. Y para junio, que es la Feria del Libro, ya no se consideraba una editorial, para que tengas una idea de cómo están los ritmos actualmente. Y por lo tanto, no pude ir a firmar en la Feria del Libro. Por lo que, si quieres acudir a alguno de estos eventos, o organizar alguna feria, presentación y demás, olvídate de tener el apoyo de la editorial en cuanto a nivel monetario. Tendrás que costeártelo tú. Así que después de todo esto que te he contado, ¿a quién le recomiendo la edición tradicional? A quien no quiera gestionar nada de trabajo relacionado con la publicación de la obra. A quien no quiera o no pueda hacer una inversión para autopublicar. A quien tenga mucha paciencia para esperar que su libro se publique. Y a quien tenga muchas ganas de promocionar su libro por redes sociales para que no caiga en el olvido por culpa de la literatura rápida. Aunque bueno, esto se puede aplicar a cualquiera de las formas de publicación y autopublicación que te voy a contar hoy, porque el mundo es así hoy en día. Y ya que hemos metido el dedo en lo que viene siendo la autopublicación, vamos a hablar de ella. La autopublicación ha ido ganando puntos en los últimos años. Cada vez son más los autores que se lanzan a publicar sus libros sin tener que pensar en los problemas o en el tiempo que conlleva estar con una editorial tradicional. ¿Pero conoces todas las maneras que existen de autopublicar tus libros? Yo he probado las 4 maneras que existen actualmente para autopublicar tus libros y vengo a contarte cuáles son los puntos buenos y malos para que tú puedas tomar una decisión y ver cuál es la que se ajusta más a tu situación actual. Empecemos por la primera. En 2016, cuando yo autopubliqué mi primer libro, la autopublicación estaba tan mal vista que decidí aprovechar lo ignorante que es la gente para autopublicar a través de un sello de coedición. Es decir, pagué a una imprenta que tenía un sello editorial para que me lo pusiera aquí y que la gente dejara de darme por saco diciéndome es que tu libro no es bueno porque no lo has publicado y has tenido que pagar por ello. Porque hay editoriales de coedición que están tan bien posicionadas, como es el caso de Círculo Rojo, que nadie se pregunta si esta editorial en realidad es de esas de autopublicación o si simplemente publica tus libros y ya está. Porque a veces un sello vale lo que vale. Lo que mucha gente no sabe es que esto se desmitifica fácilmente entrando en la página web de cierta de cualquier editorial coedición y ves en primer plano las tarifas de impresión. Pero bueno, si estás pensando en autopublicar con una editorial de coedición, esto es todo lo que tienes que saber. 1. Son publicaciones carísimas, entre otras cosas porque estás delegando trabajo. No solo escogí coeditar con Círculo Rojo en aquella época porque la gente dejaría de darme por saco, sino porque yo no tenía ni idea de absolutamente nada. Y era muy fácil ir y decirles, maquetádmelo, ponedme una portada bonita y mandármelo a casa sin que yo tenga que preocuparme por absolutamente nada. Pero claro, esto lo que conlleva es que el precio se infla muchísimo. Pero más se podría inflar si no tienes en cuenta lo siguiente, y es que no suele incluir la corrección en el precio. Aunque claro, esto depende de cada editorial de coedición y de cómo estén las cosas hoy en día. Te hablo desde casi 9 años de diferencia. Por norma general, los precios que encuentras en la web son los precios que incluyen impresión, maquetación y una portada de fotos de stock, como es el caso de esta. Bueno, y de la segunda parte. Si lo que tú quieres es agregar otras funcionalidades como un corrector o un ilustrador para hacer una portada ilustrada a medida, los tienes que contratar tú por tu cuenta o bien aprovechar que también existen estos servicios que subcontratan las editoriales de coedición o que tienen algún corrector en plantilla, no sé cómo lo harán exactamente, para poder corregir la novela a través de estos medios. Relacionado con esto, también tienes que tener en cuenta que no hay un comité de calidad literaria. Por mucho que lo pongan en la página web, por mucho que te lo digan, por mucho que te llamen por teléfono y te lo digan, no. Y es muy sencilla la explicación. Este modelo de negocio consiste en imprimir libros. Así que les interesa tenerte contentos y les interesa sacar el máximo de libros posible. Se puede ver básicamente entrando en cualquier catálogo. Lees las primeras páginas de algunos libros y dices, madre mía, lo que me he encontrado. Y es que no se ponen nada tiquismiquis en si el libro es la panacea o si necesita unos cuantos cambios por el camino. Y te lo digo por experiencia con algo tan sencillo como que cuando yo mandé
este libro a maquetar no tenía ni idea tampoco de cómo se ponían las rayas de diálogo, porque no van con guiones cortos que tienes aquí en el teclado, sino con una raya especial que encuentras dentro de la categoría de símbolos. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que yo eso no lo sabía. Yo pensaba que con el guión corto, en cuanto lo pasabas por el mágico programa de maquetación, se cambiaría una raya de diálogos, como si eso pudiera saberlo de por sí, ¿no? Y yo me encontré en las galeradas, que son esos papeles, ese PDF que te mandan con el libro ya maquetado, me encontré con que los guiones cortos seguían siendo guiones cortos, obviamente. Y cuando pedí que me cambiaran esos guiones cortos, por favor, por rayas de diálogo, obviamente pagando más, me encontré con que hicieron un buscar y reemplazar, cambiaron todos los guiones cortos por rayas de diálogos y me pude encontrar horrores como este. Pero en fin, algo también que debes tener en cuenta en esto de la coedición es que te tocará vender a ti todos los libros. Aunque bueno, teniendo en cuenta que en la autopublicación la mayoría de veces también vas a tener que hacer eso, también podemos aplicarlo a todos excepto a la de Amazon. Es decir, por norma general te llegan los libros a casa, en sus cajas y tú ya dispuesto para poder venderlo. Vamos, lo que ocurre con cualquier imprenta. Pero es verdad que algunas editoriales de coedición cuentan con un servicio de impresión bajo demanda. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando tú entras en esa página web maravillosa de esa editorial de coedición te aparece cosas como encuentra tu libro en la Casa del Libro, encuentra tu libro en la FNAC, encuentra tu libro en librería gigante. Y bueno, esto no es técnicamente mentira, pero sí lo es porque a lo mejor tú te estás imaginando aparecer ahí en el escaparate, en las mesas de novedades, pero no, cariño, ahí no lo vas a encontrar, a no ser que tengas un enchufe dentro. Y básicamente esto quiere decir que cualquier persona puede ir a esas librerías a pedir tu libro. Es decir, tú le dices a tu primo, el que vive en Sevilla, le dices, vete a la Casa del Libro, no sé si hay Casa del Libro en Sevilla, me imagino que sí, vete a la Casa del Libro de Sevilla y cómprate y pídete el libro. Y en 2 o 3 días lo tienes allí porque ofrecen ese servicio de se imprime el libro, se manda y se vende. Pero no lo van a tener allí en stock, no es un servicio de llevar directamente distribución como tal, como tienen las grandes editoriales. Así que eso tenlo en cuenta cuando veas ese tipo de mensajes. Así que, ¿a quién recomiendo yo la coedición? A personas que ni sepan ni quieren aprender a maquetar, por ejemplo, que no les apetezca buscar a profesionales del sector que puedan ayudarle a montar el libro, que puedan invertir bastante dinero en una tirada o que quieran muy poquitos libros para tener en casa y vender, por si que sea, a sus familias y amigos. Y que no quieran perder el tiempo con lo que viene siendo la publicación de su obra. La siguiente manera de autopublicar es una de las más conocidas y es nada más y nada menos que Amazon. Después de que la tirada de Infortunium que pedí se agotara y me diera cuenta de que esto era hiper caro y que no podía afrontar los gastos de una nueva tirada para seguir vendiendo libros, tomé una decisión. Junté estos 2 tomos en uno y lo saqué por Amazon KDP. En aquella época tenía otro nombre y ahora no lo recuerdo. Con esta publicación pude ahorrarme no solo un libro en cuestión de envíos y demás, sino que me costó 3 veces menos. Mientras que en la primera coedición me gasté alrededor de 2.500 euros, en esta no llegaba a los 800. La maquetación y la portada me la hizo la misma persona y además pudimos añadir algunos detallitos de inicio de capítulo muy monos. Y esto es todo lo que tienes que saber sobre la publicación mediante Amazon. Es gratis. Sí. Subir el libro, la maqueta y ponerlo a la venta no te cuesta ni un céntimo, pero te llevas un 60% del PVP sin contar el coste de impresión. Para que te hagas una idea, Christmas Caroline tiene un precio IVA incluido de 11,44 euros y la impresión cuesta 2,05. Yo de esto me llevo 4,55 euros, mientras que Amazon se queda 4,84. ¿Y esto por qué se da? Básicamente a que es print on demand o impresión bajo demanda. Justo lo que te he mencionado hace un momento de que la editorial de coedición te puede mandar el libro a Casa del Libro, a FNAC o a donde quieras, pues exactamente lo mismo pero en Amazon. Y es que Amazon no tiene miles de ejemplares de tu libro ahí en un almacén esperando a que se venda, porque es contraproducente y no sabe cómo vas a ser tú de bueno como escritor. Sino que cuando alguien compra el libro, pues le hacen clic, imprimir y se lo mandan directamente a esa persona. Y esto afecta bastante al siguiente punto, y es que te olvidas de hacer los envíos de los libros. Amazon se encarga de entregar y enviar todos los ejemplares y a ti no te cuesta ni un céntimo. Lo que es algo maravilloso si te quieres quitar dolores de cabeza. El único problema es que al ser impresión bajo demanda y cada libro se tiene que imprimir, es que tarda un poco más que cualquier otro libro que a lo mejor te puede llegar al día siguiente. Es decir, a lo mejor tarda 4 o 5 días en llegar, dependiendo y sobre todo si es al principio de que el libro se acabe de
subir a la plataforma como tal. Y además, muy relacionado con el tema de que es impresión bajo demanda y que es gratuito subirlo, ahí va con un punto que yo creo que es importantísimo, y es que la calidad es bastante deficiente, sobre todo cuando estamos hablando de portadas. Si has tenido algún libro de Amazon en la mano, te habrás dado cuenta, las portadas dejan mucho que desear. Son endebles, de cartón barato, y bueno, se doblan a la mínima. En cuanto las tengas un poco fuera, a los 2 días la tienes ya viciada y pues nada, queda bastante feucho. Lo que es el interior sí que es verdad que está bastante bien a nivel de hoja, por dentro la hoja está bastante bien, pero lo que es la portada es su gran hándicap. Pero, por suerte, está cambiando un poco, y es que aunque la tapa blanda sigue estando un poquito por debajo de los estándares de calidad que puede ofrecer una imprenta, la tapa dura es muy interesante, y es que sí puedes publicar con tapa dura. Esta es la gran ventaja de Amazon hoy en día, que tenemos la opción de tapa dura. La tapa dura sí que tiene mucha más calidad que la tapa blanda de Amazon. Es más, no se diferencia mucho de lo que es una tapa dura de editorial tradicional. Aquí tenemos Cassie Cracks, que es verdad, es un poquito más gordita, pero en cuestión de que aguanta más, es más dura, y bueno, obviamente es tapa dura, y que aguanta mucho más, pues la verdad es que es todo un lujazo. El problema, que obviamente sube el coste de impresión, por lo tanto tienes que poner un precio un poco más alto. Otro punto importante es que puedes pedir ejemplares a coste de impresión, y son las llamadas copias de autor, y tú los puedes pedir para que te lleguen a tu casa pagando ese coste de impresión más el envío, que es donde te suelen clavar bastante, para que tú puedas venderlos o llevarlos a ferias y eventos y pues poder venderlos por tu cuenta. Eso sí, ten en cuenta que irán con el ISBN que le proporciona Amazon. Ojo, que tú también puedes poner un ISBN, comprarlo y colocarlo tú fácilmente, y ya se te olvidas este paso. Pero si vas con el ISBN de Amazon, ten en cuenta que hay alguna librería, cada vez menos, porque es verdad que la autopublicación está mucho más aceptada, que no acepta vender estos libros precisamente porque ese número de serie es de Amazon. Pero bueno, también otra ventaja que tiene Amazon es que puedes unirte a Kindle Unlimited. Y esta es la plataforma de ebooks más grande que yo creo que hay actualmente en el mundo. Y se trata de una membresía que por 9,99, 10 euros al mes, puedes leer una cantidad de ebooks, o sea, un catálogo inmenso. Y lo mejor es que los autores autopublicados podemos subir nuestros libros allí. Y que cobramos por página leída. Aunque no te creas que te puedes hacer de oro, antiguamente, cuando había menos catálogos, sí se podía, es más, conocía cifras de autoras autopublicadas que ganaban una millonada al año, pero hoy en día, pues más o menos, para que te hagas una idea, me lo he apuntado, 297 páginas leídas son 1 euro aproximadamente. Así que tienen que leerte mucho, pero bueno, se puede conseguir. Otra de las herramientas que tiene Amazon para autopublicados es Amazon Ads. Y Amazon Ads no es otra cosa que una herramienta de marketing muy útil, y que seguramente es la única forma de posicionar tu libro sin contar las palabras clave y todo eso dentro de Amazon, y que te descubran lectores nuevos. Básicamente consiste en pagar por publicidad y que se posicione tu libro en una zona concreta, en una búsqueda concreta o con unas palabras clave concretas. Pero es muy útil y de verdad da sus frutos. Al principio solo recibirás pérdidas, pero conforme se vaya sentando la campaña, sí que se venden más libros. Y por último, y no menos importante, y creo que esto ya lo tienes que saber más o menos al hablar de autopublicación, es que tienes que hacerlo tú absolutamente todo. Conseguirte al maquetador, conseguirte al corrector, conseguirte al ilustrador si es que quieres ilustrador, o al diseñador que te haga la portada, o tienes que hacer tú la portada. Como quieras manejarlo, pero tienes que encargarte tú de todo. Por eso nunca se puede decir del todo que Amazon es 100% gratuito, porque siempre vas a tener que contar con algún que otro profesional, pero bueno, sí que es mucho más accesible que el tema de la coedición, por ejemplo. Entonces, ¿a quién le recomiendo autopublicar mediante Amazon? Pues bueno, a quien esté empezando y quiera probar cómo es este mundillo, por ejemplo, quien no pueda gastarse mucho en sacar su libro al mercado, y quien tenga ganas de aprender y ponerse manos a la obra, que por cierto, dentro de nuestra Academia para Escritores tienes cursos de autopublicación tanto de maquetación de ebook, maquetación de libro físico, de subir el propio libro a la plataforma de Amazon por 10 euros al mes, y por ahí te lo contamos todo y te quitamos un problema de encima y te puedes ahorrar unos eurillos. No está de más. Te dejo abajo en la descripción el enlace a la web para que le puedas echar un vistazo. Pero antes de que vayas para allá, vamos con la siguiente forma de autopublicar, y es la imprenta. Pero Laura, ¿no habías dicho que la coedición es una imprenta? Bueno, sí, es una imprenta, pero esta es mucho más barata. La imprenta es un tipo de autopublicación que le recomiendo a las personas más valientes, porque implica no solo inversión monetaria, sino tener que tener mucha paciencia, porque vas a tener que hablar mucho con la imprenta, y mucho esfuerzo también.
porque a veces la cantidad de cambios que te piden o de cosas que te piden te va a hacer sacar la cabeza, te va a hacer explotar la cabeza. Es la forma en la que autopubliqué, por ejemplo, Christmas Caroline o esta edición de Entre Vidas. Aunque es decir que lo de Entre Vidas es un poco truqui, porque también va a entrar dentro de la siguiente forma de autopublicación. Pero bueno, para que te hagas una idea. Y eso es todo lo que tienes que saber sobre la imprenta. Vas a tener que buscar qué imprenta te interesa más. Y lo más importante, no todas las imprentas trabajan con autores independientes. Muchas lo hacen solo con editoriales. Por lo que es posible que muchas de ellas no te valgan. También ten cuidado con ir a la típica imprenta que tienes en tu pueblo y que a lo mejor hacen un libro al año. Ten en cuenta qué tipo de calidad quieres y qué tipo de libro quieres sacar al mercado. Asegúrate de que tienen impresión digital y no offset. Vale, venimos con palabras. Básicamente la impresión offset es la más tradicional, es la que utilizan las editoriales inmensamente grandes y requieren de una maquinaria mucho más grande que cuesta un poco más poner en marcha. También es verdad que la calidad suele ser mucho mejor y que los libros suelen ser más resistentes. Y precisamente por ser tan grandes y por tener que conllevar un esfuerzo más grande a la hora de encenderlas y mantenerlas en marcha, es importante hacer tiradas muy grandes de libros, es decir, de 1000 o 2000 ejemplares. Mientras que la impresión digital, que es la que te interesa a ti, te permite imprimir desde un libro hasta la cantidad que quieras. Y además, con el paso del tiempo, la calidad de estos libros ha mejorado muchísimo y ya casi prácticamente ni se nota. Si tú tendrías un libro offset al lado de uno de impresión digital, en realidad no está tan lejos la diferencia. Vas a necesitar espacio en casa. Tratar con una imprenta implica lo mismo que con una editorial de coedición, que te llegan los libros a casa. Y por esto vas a necesitar espacio en casa para poder tener cajas, preparar envíos y dejarlo todo listo para que los libros lleguen a tus lectores. Así que yo creo que no es una autopublicación apta para aquellas personas que viven en pisos de 30 metros cuadrados, es decir, los que viven en el centro de Madrid. Uy, el centro, ya quisiera. Los del piso del centro son grandes. Requiere una inversión monetaria importante. Es verdad, es mucho más barata que la coedición, pero aún así implica gastar una cantidad importante de dinero. Y es que cuanto más grande sea el libro, más caro es de imprimir y después de enviar. Y relacionado con esto vas a tener que hacer muchas cuentas. Si el libro incluye regalos, si vas a poner el envío dentro del precio o lo vas a cobrar aparte, calcular el IVA, el 4%, ver todas esas triquiñuelas para que a ti te salga rentable o no, tener esos libros, a qué precio y cuántos libros tienes que vender para tú recuperar la inversión. Además del porcentaje también que se lleva a la librería en el caso de que quieras llevarlo a una librería. Spoiler, suele ser entre el 25 y el 30%, incluso creo que ahora están subiendo un poquito más. Y por último, si quieres un ISBN, tienes que comprarlo. Ojo, importante, el ISBN no es obligatorio, al menos en España. El ISBN es como el DNI de tu libro y sirve sobre todo para venderlo por librerías. Pero si tú vas a venderlo por tu página web a tu bola, no tienes por qué preocuparte de este problema. Y sobre todo, si lo vas a autopublicar con Amazon, que no lo he contado antes, ellos te administran su propio ISBN, como te he mencionado un poquito. Y ahí no te tienes que preocupar por eso. Y es que el precio es de, en 2024, 45 euros el ISBN ordinario, que tarda entre 4 y 5 días en recibirlo, y luego tienes que añadirle 50 euros si quieres el urgente, que tarda un día en llegar. Entonces, ¿a quién le recomiendo autopublicar con una imprenta? A los más emprendedores y que vayan a por todas, a quien no tenga miedos ni reparos de hablar con mucha gente, porque créeme, vas a tener que hablar mucho con la imprenta, con librerías, con el de transporte, con mucha gente. Y quien tenga espacio y tiempo suficiente para tener los libros en casa. Y ahora sí que sí, vamos a por la última forma de autopublicación que he conocido y que conozco. El crowdfunding. En 2019, después de haber probado la coedición, la autopublicación mediante Amazon, la edición tradicional, decidí probar una nueva forma de autopublicación y es el crowdfunding. Por eso te he contado antes que este libro tenía un poco de trampa. Porque aunque se imprimió con una imprenta, yo lo financié todo a través de un crowdfunding. Y el motivo es que no tenía dinero para mandarlo a imprenta. ¿Y en qué consiste exactamente esto del crowdfunding? En que la gente financia el libro antes de que tú lo tengas en casa, incluso antes de que tengas muchas cosas del libro. Vamos, lo que podríamos llamar hoy en día una preventa. Yo lo hice a través de la plataforma de Berkami y conseguí los 2.100 euros que necesitaba para autopublicar este libro como yo quería en menos de 20 horas. Y esto es lo que necesitas saber sobre este tipo de autopublicación. Necesitas tener una comunidad que te apoye. Esto es lo más importante sin ninguna duda. El crowdfunding no va a salir si no te conoce nadie. Y no vale la gente de tu alrededor, más familia, amigos y demás, porque, insisto, se necesita mucho dinero para sacar este tipo de libros. Con esto no quiero decir que ya tengas algún libro publicado, puede ser tu primer libro publicado, pero que sí tengas un trabajo previo en redes sociales y demás, con marca personal y demás,
que te permita llevar con éxito este crowdfunding. Relacionado con el tema de la comunidad es que tienes que crear recompensas que sean interesantes para los lectores. No te vale ofrecer solo el libro, tal cual lo vas a vender después y que la gente lo compre. Tienes que ofrecer diferentes cosas que puedan ser atractivas para este tipo de publicación concreta. Por ejemplo, que el libro sea más barato durante la campaña que después del precio de venta al público. Creo que Entre Vidas, si no recuerdo mal, puse 100 ejemplares a 10 euros. Luego cuesta, creo que 16. O incluso que puedan adquirirlo con merchandising exclusivo. Yo, además de esto, creé una edición limitada de Entre Vidas, del que solo había 50 ejemplares y se vendió a 20 euros. Con esto ya me aseguré que se conseguían 1.000 euros de esa primera campaña. Y además incluí los agradecimientos a todas las personas que formaron parte del crowdfunding. Y muy importante también para un crowdfunding es que tienes que ser muy transparente. La gente no va a poner dinero por las buenas. La comunicación es tu mejor baza. Cuéntales absolutamente todo lo que está sucediendo. Si estás maquetando, si está trabajando la ilustradora en la portada, si ha habido un problema con la imprenta y no están llegando los libros, si te estás cagando en la madre que sacó a todos los pobres transportistas que están llevando tus libros hasta casa, si te estás peleando con correos, lo que sea, pero que haya comunicación fluida para que la gente confíe en ti. Y creo que una de las partes más importantes y que más cuesta el crowdfunding es que vas a tener que hacerlo todo prácticamente sin dinero. Y por ejemplo, o que vas a tener también que poner dinero tú antes para poder recuperar la inversión. Lo más importante que te diría yo que tienes que tener sí o sí para poder hacer una campaña de crowdfunding es la portada, porque es lo que más vende en un principio. Y si no tienes el dinero de antemano vas a tener que hablar con el ilustrador o con el diseñador que sea para que cobre a posteriori este trabajo. Y claro, para eso necesitas haber creado una comunidad, que seas una persona de palabra, que se pueda fiar de ti, etcétera, etcétera. En mi caso, yo se lo pedí a la ilustradora, por favor, te tengo que pagar más tarde, pero recibí un pago que me vino muy bien y dije, toma, te lo pago ya y así me olvido de esta parte. Porque la cuestión del crowdfunding es que tú no recibes ni un céntimo del dinero hasta que no se llega al 100% de la campaña y se acaba la campaña. Es decir, si a ti se te acaban los 40 días creo que eran de campaña, con un 90% del crowdfunding tú no recibes ni un céntimo. A la gente no se le cobra nada. Y tú te quedas a las puertas de sacar ese libro al que le tienes tantas ganas. Por eso te decía que es tan importante tener esa comunidad creada ya con tiempo. Y aunque esto no nos guste mucho a las personas de letras, aquí vas a tener también que hacer muchas cuentas. Porque si antes ya tenías, aquí te cagas. Tienes que hacer hasta un desglose para que la gente vea en qué te vas a gastar el dinero. Que si el 50% va a la imprenta, que si el 4% al IVA, que si hay un 5% que se queda en la plataforma del crowdfunding, que si un porcentaje es para el merchandising, que si otro es para el corrector, por ejemplo. Todo tienes que desglosarlo para que la gente sepa en qué te vas a gastar el dinero y, más importante, sepas cuánto tienes que pedir, porque no te puedes pasar. Yo no te recomiendo que te pases ni que te quedes corto, que vayas al justo lo que necesitas. Si te pasas, es probable que no llegues a ese punto y si te quedas corto, luego vas a tener que poner dinero igual. Así de qué te sirve. Y por último, vas a contrarreloj. Esto es lo peor del crowdfunding, que todo el rato sientes que estás yendo detrás de otra. En cuanto recibes el dinero, tienes que poner que si mandarlo a imprenta, que si acabar la maquetación, que si acabar de ponerlo bonito, que si hacer clic y mandarlo, que si esperar a que vengan los libros, así que pelearte con la imprenta. Es un poco estresante, pero también es verdad que a mí el crowdfunding me pareció una forma muy interesante de autopublicar. Así que ¿a quién le recomiendo yo autopublicar a través de un crowdfunding? A las personas que ya han trabajado su comunidad con tiempo, a quienes no tienen dinero para enfrentarse a una autopublicación con calidad y a quienes tengan ganas de un reto. Sí, estas son todas las formas que existen actualmente de autopublicar una novela juvenil o no juvenil. Pero antes de irme me gustaría añadir un bonus que me parece vital, sobre todo cuando estamos hablando de publicar, aunque podría hablarte de ello extensamente en un vídeo propio en el futuro. Así que déjame en comentarios este emoji si quieres que hable de ello en el futuro. Y es nada más y nada menos que la edición pirata. Este tipo de edición es básicamente una estafa. Y aunque es mucho más complejo y no me cabe en este huequito que quería dejar para que este vídeo no fuera inmenso, te quiero hacer unos cuantos apuntes. Si te pide dinero por publicar, pero se venden como una editorial tradicional, es decir, no te dicen ampliamente que es una editorial de coedición, es una estafa. Si te dicen que no tienes que pagar nada, pero te dicen que en tu presentación tienes que vender un número de ejemplares y si no pagas tú esos libros, estafa. Por ejemplo, te dicen, no tienes que pagar nada, pero en tu primera presentación tienes que vender 50 libros o te toca a ti pagar esos 50 libros, estafa. Y si en el contrato hay palabras que no entiendes y que parece que estás vendiendo hasta tu alma, estafa. A grandes rasgos, esas son las pequeñas características que tiene una editorial pirata que te pueden hacer así como red flags a tope, pero insisto en que puedo hablar de ello en un vídeo mucho más extenso. Insisto en que me dejes este emoji en los comentarios si quieres que te hable de ello, porque ya tengo un vídeo de hace unos años, pero está un poquito desfasado y me gustaría mejorarlo y que nos vemos por aquí en futuros vídeos. Cuéntame también qué tipo de autopublicación o de publicación es la que más pega contigo. Adiós.